Mediante la estequiometría podemos resolver problemas que involucren relaciones de masa y de moles entre el conjunto reactivo, entre el conjunto producto o entre los reactivos y los productos. En este video vamos a resolver problemas que involucren estos procedimientos. Para resolver los problemas estequiométricos vamos a considerar a los coeficientes de la reacción como si fueran moles. O sea que tendríamos esta lectura para esta reacción química. 2 moles de moléculas de nitrógeno reaccionan con 5 moles de moléculas de oxígeno para producir 2 moles de molécula de óxido de nitrógeno 5 o también llamado óxido nítrico. Bien, fíjense cómo podemos mecanizar los problemas para resolverlos directamente. La pregunta, o sea, los datos del problema, tanto la incógnita como el dato, los vamos a escribir debajo de la ecuación química, simplemente para tener ordenada la proporción. Obviamente no es obligatorio, pero es para ordenar la proporción. Entonces me pregunta, ¿cuántos moles de óxido nítrico? Acá voy a poner la incógnita. Identifico el óxido nítrico y la pregunta son los moles. Bien, ¿y el dato cuál es? Que tengo disponibles 100 gramos de oxígeno. Entonces debajo del oxígeno coloco 100 gramos. Obviamente no me lo dice enunciado, pero sobreentiende que tengo la cantidad suficiente de nitrógeno para que reaccionen con el oxígeno, ¿sí? Entonces, porque la idea es, con 100 gramos de óxido nítrico, con 100 gramos de oxígeno que reaccionen con nitrógeno, ¿cuántos moles de óxido nítrico voy a producir? Bien, entonces, por un lado, el enunciado del problema, que lo tengo debajo de la ecuación, y arriba voy simplemente a leer los datos necesarios para la relación estequiométrica. Si me pregunta moles, voy a leer simplemente el coeficiente. No voy a leer el peso de la tabla, no voy a leer nada. Directamente el coeficiente. Y si me pregunto gramos, sí tengo que ir a mi tabla periódica y traducir los 5 moles de oxígeno, ¿sí?, a masa en gramos. Sabemos que un mol de moléculas de oxígeno es 32 gramos, ¿sí?, porque el peso atómico del oxígeno es 16. Entonces podemos hacer 32 por 5 o 10, 5 por 2, 10 por 16, que tenemos 160 gramos. Entonces, si la magnitud de dato es gramos, leo gramos de la ecuación química. Si la magnitud de la incógnita está en moles, leo moles directamente. ¿Cómo queda plasmada entonces la proporción estequiométrica? Dijimos, si con 160 gramos, 2 moles de óxido nítrico, con 100 gramos, ¿cuántos moles? Bueno, si quieren podemos escribirlo con una regla de 3 simple, una proporción. Si con 160 gramos, 2 moles, con 100x va a ser 100 por 2 sobre 160 y la respuesta es 1,25 moles de óxido nítrico. Esta proporción ya está escrita implícitamente en la ecuación química. Si escribimos arriba los datos estequiométricos de la ecuación y debajo el enunciado, nos queda 100, esta pregunta en moles, 100 por 2 sobre 160 y la respuesta es 1,25 moles de óxido nítrico. Siguiendo con la misma ecuación química, cambiamos la pregunta. ¿Cuántos gramos de oxígeno necesito para reaccionar con 200 gramos de nitrógeno? Primero, identificamos cuál es la variable incógnita. Son cuántos gramos de oxígeno, son los gramos de oxígeno. Vamos a la sustancia oxígeno y hacemos la pregunta, ¿cuántos gramos de oxígeno? ¿Sí? ¿Con qué dato? Y que tienen que reaccionar con 200 gramos de nitrógeno. 200 gramos. Bien, entonces, fíjense que como es gramos la pregunta, debemos leer gramos sí o sí de la ecuación química. Y como es gramos el dato, también leemos gramos de la ecuación química, ¿sí? Entonces tenemos que 2 moles de moléculas de nitrógeno son 56 gramos. Recuerden el peso atómico de nitrógeno que es 14, 14 por 4, 56.
Y simplemente acá ya tenemos la respuesta siendo 200 por 160 sobre 56. Esta respuesta, entonces, del problema es 571,4 gramos de oxígeno. Es lo que necesito para que reaccionen con 200 gramos de nitrógeno. En esta otra situación nos estamos preguntando cuántos moles de nitrógeno necesito para producir 600 gramos de óxido nítrico. Obviamente también va a estar oxígeno, pero bueno, acá se supone que tenemos la cantidad suficiente de oxígeno para que reaccionen con nitrógeno y obtener 600 gramos de óxido nítrico. Pero la pregunta es, ¿cuántos moles de nitrógeno yo necesito? Bien, una vez que yo identifico la pregunta, los moles, simplemente de la ecuación química voy a leer los moles del balance del nitrógeno, ¿sí? Entonces no hace falta ir a la tabla periódica y calcular masa. Simplemente con los moles que nos preguntan, leemos los moles del balance que son 2 y con eso listo. Ahora, si dice 600 gramos que tenemos que producir, sí tenemos que ir a la tabla periódica para leer los pesos atómicos de nitrógeno y oxígeno y calcular 2 moles del óxido nítrico, cuántos gramos son. Y nos da 216, que sería 5 por 16 más 2 por 14 y todo eso multiplicado por 2. Daría 216. Ya ahí tenemos la ecuación química armada, si anotamos estos datos como corresponde, diciendo, para 600 gramos de óxido nítrico tenemos que calcular los moles de nitrógeno. Y sabemos por la relación estequiométrica de la ecuación química que para producir 216 gramos necesitamos 2 moles. La regla de 3 simple, ¿cómo va a ser? La proporción 600 por 2 sobre 216. ¿Sí? 600 gramos de óxido nítrico por 2, que son los moles de nitrógeno, sobre 216 gramos, ¿sí?, del óxido nítrico. Y eso nos va a dar, hacemos la cuenta, eso nos va a dar 5,56 moles de nitrógeno. Y esa es la respuesta a nuestro problema. En este problema tenemos la combustión completa del gas propano, ¿sí?, que reacciona con oxígeno gaseoso para producir dióxido de carbono gaseoso y agua líquida si es un proceso realizado a temperatura ambiente. ¿Cómo la leemos con su balance? Un mol de propano reaccionan con 5 moles de oxígeno para producir 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Bien, enunciado del problema. En la combustión de propano se producen 300 gramos de dióxido de carbono. Eso es el dato. Y las preguntas, ¿cuántos gramos de propano se quemaron y cuántos moles de agua se produjeron? Primer paso, leer el problema con cuidado una vez y poner el enunciado debajo de la ecuación química. Se producen 300 gramos de dióxido de carbono, entonces ponemos 300 gramos, ¿sí?, el dato, ¿ven? Y hay dos preguntas. Los gramos de propano que se quemaron, pues ponemos la primera pregunta, gramos de propano, así después leemos los gramos de la ecuación química con su balance, ¿sí?, cuántos gramos de propano se quemaron y cuántos moles de agua se produjeron. Acá vamos a leer los moles. Entonces ahora simplemente vamos a anotar los datos correspondientes a la estequiometría de la ecuación química. Una vez que anotamos los datos útiles, es decir, para el propano 44 gramos, porque el peso atómico del hidrógeno es 1 por 8, más 12 por 3, 44 gramos. Del dióxido de carbono 132, 16 por 2, más 12, todo multiplicado por 3. Y
como pregunta moles, de agua solamente el coeficiente que nos va a servir para la proporción, moles. Es decir, solamente vamos a buscar los datos estequiométricos que vamos a necesitar. No vamos a empezar a sacar en la tabla periódica pesos de todas las sustancias. Simplemente anotamos los datos que necesitamos. Bien, así ya podemos hacer la proporción directamente. Si queremos resolver primero los gramos de propano, fíjense con esta relación bien conocida del dióxido de carbono, tenemos, si para 132 gramos necesitamos 44, para 300 ¿cuánto necesitamos? Entonces, esta incógnita la resolvemos como 300 por 44 sobre 132 y nos va a dar 100 gramos la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos gramos de propano se quemaron? 100 gramos. Tan simple como eso. Y para averiguar esta incógnita, también nos basamos en la relación conocida de enunciado y la estequiométrica. Entonces tenemos, si para 132 gramos 4 moles, para 300 gramos, ¿cuántos moles? Entonces, esto va a ser 300 por 4 sobre 132. Y nos va a dar una cantidad de moles de 9,1 moles. Para terminar, entonces enfatizamos que no es necesario convertir todas las sustancias a gramos para realizar o para resolver el problema estequiométrico, sino que debemos utilizar los datos que necesitamos sabiendo que podemos combinar moles con gramos, gramos con gramos, gramos con moles, como para realizar la proporción y resolver nuestro problema.